Una vez fui el bisturí más deslumbrante en el campo de la medicina, hasta que mi prometido Aaron personalmente me rompió las alas. Sostuvo el iris lloroso y metió el bisturí en mi mano. Serena, dijo, con una voz tan suave como un susurro de amor. O te mutilas la mano derecha o mañana recogerás el cadáver de tu hermano. Más tarde, cuando a su hermana se le rompió un aneurisma cerebral, se arrodilló como un perro callejero frente a la puerta del quirófano. Por favor, sálvela. Le daré lo que quiera. Levanté lentamente mi muñeca derecha, aún vendada, dejándole ver la horrible cicatriz. Señor Aaron, dije con una voz tan tranquila como un lago congelado, mire con atención. Usted mutiló esta mano. Ahora ni Dios puede salvar a su hermana. La fría luz blanca de la lámpara del quirófano me escocía los ojos. De pie durante 8 horas consecutivas, mi mente estaba tan concentrada como una cuerda tensa. En la mesa de operaciones yacía una figura importante del país con un tumor vascular cerca del tronco encefálico, en una localización tan delicada que resultaba exasperante. No más de 3 personas en el país se atrevían a aceptar y confiaban en completar esta cirugía, y yo, Serena, era la que tenía la mayor probabilidad de éxito. El sudor empapaba mi frente bajo el gorro estéril, pero mi mano derecha, sosteniendo el bisturí, era firme como una roca. El sutil toque de mis dedos se transmitía a mi cerebro a través del instrumento. Cada movimiento, preciso al micrómetro en la hemostasia y la disección, suturaba como un ballet danzado sobre el filo de una navaja. Finalmente, la última sutura se completó y las constantes vitales en el monitor se estabilizaron. Dejé escapar un suspiro casi imperceptible. Cirugía exitosa, anuncié con voz agotada. Los asistentes y las enfermeras me miraron con admiración. Sabía que, salvo algún accidente, mi nombre volvería a aparecer en los titulares médicos al día siguiente. La maestra de neurocirugía Serena crea otro milagro. Al salir del quirófano, la sensación de fatiga contenida me aplastó como un maremoto. Apoyada en la fría pared, solo quería cambiarme rápidamente la bata quirúrgica y desplomarme en mi suave cama en casa. Quizás Evan me estaría esperando allí. Era el director de este hospital y también mi novio desde hacía 3 años. Tomaríamos vino tinto juntos, celebrando otra vida arrebatada de las manos de la muerte. Me abrazaría como siempre y diría, Serena, eres mi orgullo. Al pensar en él, las comisuras de mis labios se elevaron inconscientemente en una cálida sonrisa. Hermana Serena, has trabajado duro. Una voz delicada interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y vi a Iris, de pie no muy lejos, luciendo elegante con su bata blanca. También era neuróloga y se había incorporado al hospital unos años después que yo, elegida personalmente por Evan, tal como su nombre indicaba. Era amable y elegante, la chica soñada de muchos médicos del hospital. Asentí levemente, manteniendo la cortesía básica. Por alguna razón, nunca podía estar cerca de ella, quizá era la forma en que miraba a Aaron, siempre con un toque de sutil dependencia. Sonrió inocentemente y dijo que quería celebrar conmigo esa noche. Su cirugía de glioblastoma, realizada de forma independiente, había sido todo un éxito. Mi corazón dio un vuelco. Evan no había mencionado ningún plan para esa noche y, además, la cirugía que Iris realizó de forma independiente no fue de primera categoría ni mucho menos requirió que el director la celebrara en persona. ¿De verdad? Manteniendo la compostura, dije que celebraría en grande y que regresaría primero. Hermana Serena, no estás esperando a que Aaron se vaya con nosotras, parpadeó con sus ojos inocentes. ¿Aaron olvidó decírtelo? No te culpes, ha estado demasiado ocupado últimamente. Sus palabras sonaron consideradas, pero fueron como una espina clavada en mi corazón. No quise decir más y me di la vuelta para caminar hacia los vestuarios. El teléfono estaba tan silencioso como si estuviera roto. Aaron no envió ni una palabra. Después de cambiarme, salí por la puerta del hospital. La brisa nocturna era fresca y disipó el último rastro de somnolencia. Una extraña inquietud me envolvió silenciosamente. Saqué el teléfono y marqué el número de Aaron. Sonó durante largo rato sin respuesta. Luego marqué el número de mi hermano Jeremy, que estudiaba en el extranjero y debería estar despertando a esa hora, pero tampoco respondió. La inquietud en mi corazón creció gradualmente,
aunque Jeremy a veces era juguetón, nunca dejaba de responder a mis llamadas, especialmente los días en que acababa de pasar por una cirugía mayor. Me obligué a calmarme, pensando que quizás su teléfono se había quedado sin batería o estaba en clase. Al volver al apartamento que Erin y yo compartíamos, el lugar estaba escalofriantemente desolado, no estaba allí, como era de esperar. Me senté en el sofá marcando esos 2 números una y otra vez hasta que se me entumecieron los dedos. A la 1 de la madrugada, por fin se oyó un ruido en la puerta. Erin regresó oliendo a alcohol, pero no estaba solo, Iris lo sostenía con una postura ambigua. Hermana Serena, sigues despierta. El rostro de Iris se iluminó de pánico al verme, pero enseguida se transformó en una soberbia disimulada. El brazo de Erin rodeaba íntimamente su hombro. Se me heló la sangre al instante. ¿Dónde has estado?, pregunté poniéndome de pie con la voz temblorosa. Erin apartó a Iris y caminó hacia mí con paso vacilante. Su rostro carecía de remordimiento y mostraba una frialdad y una aversión que nunca antes había visto. Esperaba que me explicaras, se burló tirando de su corbata. Me quedé atónita. ¿Era este el hombre que me había abrazado ayer y me había dicho que me amaba? El hermano Erin bebió demasiado. Hermana Serena, no te preocupes, intervino Iris, aparentemente intentando suavizar las cosas, aunque su tono estaba teñido de jactancia. Dijo que acababan de cenar con algunos proveedores de equipos médicos y que habían hablado del nuevo proyecto que ella dirigiría. La ignoré y miré fijamente a Aaron. ¿Dónde está Jeremy? ¿Por qué no contesta el teléfono? Sus ojos parpadearon un instante y luego se volvieron sombríos. ¿Tu hermano? ¿Cómo iba a saberlo? Iris, en cambio, pareció sobresaltarse, me tapó la boca y dijo suavemente, hermana Serena, ¿aún no lo sabes? Jeremy parece haber tenido problemas en el extranjero. Anoche salió de fiesta y se encontró con un tiroteo callejero, ahora se desconoce su paradero. Mientras hablaba, observaba atentamente la expresión de Aaron. Mi cerebro se quedó en blanco, disparos, peligro. Corrí hacia adelante y agarré el brazo de Erin. Lo sabes, ¿verdad? Debes saberlo. Habla. Aaron me apartó con tanta fuerza que me tambaleé hacia atrás. Y que sí lo sé, respondió con una frialdad que me heló los huesos. Serena, apenas puedes protegerte ahora y aún tienes mente para preocuparte por los demás. ¿Los demás? Es mi hermano, casi grité. Pronto dejará de serlo, dijo con calma, cada palabra como una puñalada, a menos que hagas lo que te digo. Iris estaba detrás de él, con las comisuras de los labios curvadas en una mueca de desprecio casi imperceptible. Un miedo glacial me atenazó. ¿Qué quieres que haga? Erin sacó del bolsillo de su traje un bisturí tan fino como una hoja de sauce, del tipo que yo solía usar, cuya hoja brillaba con una luz fría bajo la lámpara, y lo arrojó sobre la mesa de centro. Úsalo para cortarte los tendones de la muñeca derecha, ordenó con voz firme. Quiero que nunca más puedas sostener un bisturí. El tiempo pareció congelarse. Lo miré con incredulidad, como si conociera a ese hombre por primera vez. El hombre que había amado durante 3 años ahora me exigía que destruyera la obra de mi vida, estas manos que innumerables personas habían alabado como las manos de Dios. ¿Por qué?, pregunté con la voz seca como lija. Porque Iris necesita el título de maestra de neurocirugía, respondió mientras la abrazaba con un gesto íntimo. Tu existencia le bloquea el camino. Iris se apoyó en él tímidamente y dijo, hermano Aaron, no fuerces así a la hermana Serena, quizá haya otra manera. Esta es la manera más rápida y efectiva, la interrumpió Aaron con impaciencia. Serena, no tienes elección. O lo haces tú misma y te garantizo que usaré todos mis contactos para encontrar a Jeremy lo antes posible, vivo o muerto, o puedes esperar para recoger el cadáver de tu hermano, quizá ni siquiera encuentres el cuerpo. Iris fingió aconsejarme, hermana Serena, escucha a Erin, es solo una mano. ¿Qué es comparado con la vida de tu hermano? Ya no puedes operar, puedes dedicarte a la docencia. Yo ocuparé tu lugar y seguiré brillando en la mesa de operaciones. Al ver su rostro hipócrita y los ojos fríos de Aaron, un dolor y una ira inmensos casi me destrozaron. Mis manos habían salvado innumerables vidas, incluida la de la querida hermanita de Erin, Hallie.
El año pasado sufrió una hemorragia cerebral crítica y estuve más de 10 horas de pie salvándola del borde de la muerte. Entonces Aarón me tomó la mano, sollozando, y dijo que yo era la mayor benefactora de su vida. Resultó que la bondad era tan barata y el amor tan ridículo. Evan, dije con la voz temblorosa pero clara, salvé a tu hermana. Un destello de complejidad cruzó sus ojos, pero enseguida fue reemplazado por asco. No menciones a Hallie, eso es lo que se supone que debes hacer como médica. Ahora elige. Sabía que no bromeaba. Jeremy estaba en el extranjero y su vida dependía de su capricho. Mi hermano, mi única familia en este mundo, nuestros padres murieron jóvenes y trabajé a tiempo parcial para criarlo, enviándolo al extranjero con la esperanza de un futuro brillante. Mi mano o la vida de Jeremy, una elección cruel y asfixiante. La lluvia golpeaba la ventana como innumerables agujas apuñalando mi corazón. Me agaché lentamente y recogí el bisturí frío. En el mango parecía persistir el calor de las yemas de mis dedos. Extendí mi mano derecha, antaño firme y precisa, creadora de innumerables milagros médicos. Ahora yo misma acabaría con ella. Evan e Iris observaban con ojos fríos, y en los de Iris brillaban sin disimulo la emoción y la anticipación. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los volví a abrir, estaban llenos de inercia. La hoja presionaba con precisión contra los tendones vitales de mi muñeca. Un dolor agudo e intenso me acompañó y la sangre brotó a borbotones al instante, tiñendo mi vista de rojo, pero en realidad no podía sentir el dolor. El dolor en mi corazón ya lo había superado todo. Con los tendones cortados, el bisturí cayó al suelo con un estrépito. Mi mano derecha colgaba flácida en una posición antinatural, completamente destrozada. Aarón pareció aliviado y dijo con frialdad, «Estás siendo sensata. Enviaré a alguien a buscar a Jeremy». Iris dio un paso al frente, fingiendo sorpresa, y exclamó, «Hermana Serena, ¿de verdad por qué lo hiciste?» «Rápido, hermano Evan, llama a un médico». Pero Evan la detuvo. «¿Llamar a un médico para qué? Es una lisiada en la que no vale la pena malgastar recursos médicos». Rodeó a Iris con el brazo y se giró para irse. Usé mis últimas fuerzas para llamarlo, mirando el deslumbrante charco rojo en el suelo. «Te arrepentirás de esto». Hizo una pausa sin darse la vuelta y solo salieron palabras frías. «Lo siento, Serena, te interpusiste en el camino de Iris. Tú misma te lo buscaste. A partir de hoy estás despedida del hospital. Buena suerte». Se fueron juntos, dejándome sola en la habitación empapada de sangre, sintiendo la muerte conjunta de mi carrera y de mi amor. La lluvia fuera de la ventana caía aún más fuerte. El intenso dolor me despertó de golpe, o mejor dicho, la sensación de ardor en la herida y el frío en el corazón me impidieron dormirme del todo. Estaba acostada en el suelo frío, la herida de mi muñeca derecha, vendada al azar con sábanas rotas, ya empapaba la tela de sangre, que se coagulaba hasta adquirir un tono rojo oscuro. Cada latido agudizaba el dolor desgarrador en mi muñeca, recordándome la automutilación de hacía unas horas, como una pesadilla. El apartamento estaba vacío. Evan e Iris se habían ido hacía tiempo, dejando atrás una habitación desordenada y un acre olor a sangre. Ni siquiera habían llamado a una ambulancia, tirándome como a basura y dejándome a mi suerte, una lisiada en la que no valía la pena malgastar recursos médicos. Las palabras de Aarón eran como picahielos envenenados, atravesándome los nervios una y otra vez. Me costó incorporarme, con la frente cubierta de sudor frío al instante. Apoyada en la pared, usé mi mano izquierda, aún funcional, para sacar con dificultad mi teléfono. La pantalla estaba rota, pero aún funcionaba. Me inundaron las llamadas perdidas y los mensajes, algunos de colegas preocupados por el éxito de la cirugía, otros de medios de comunicación que se enteraron y querían entrevistarme, y muchos más de personas que desconocían la verdad y preguntaban por mi repentina desaparición. Ninguno de Aarón, ninguno de Iris. Solo había un mensaje de texto de un número desconocido, corto y frío. Jeremy ha sido encontrado. Está bien. Compórtate. Miré el mensaje y de repente quise echarme a reír. Está bien. Compórtate. Que a la ligera lo dijo, usó una amenaza inventada para arruinarme la vida fácilmente, luego me dijo que estaba bien y me pidió que me portara bien. ¿Y mi mano derecha?
¿Y la carrera que valoraba como mi vida? ¿Iban a ser ignoradas tan fácilmente? Con la mano izquierda temblando, marqué el número de Jeremy. Esta vez contestaron casi de inmediato. Basta. La voz joven y enérgica de Jeremy llegó con un toque de urgencia. ¿Estás bien? Me robaron el teléfono hace unos días. Acabo de cambiar la tarjeta SIM. Te llamé tantas veces y no pude comunicarme. Estaba tan asustado. ¿Cómo fue tu cirugía? ¿Tuvo éxito? Al escuchar la voz familiar de mi hermano, todas mis fuerzas se desmoronaron al instante. Las lágrimas brotaron de mis ojos, mezcladas con las manchas de sangre en mi rostro, saladas y desesperadas. Me mordí el labio con fuerza, intentando no llorar. Para. ¿Por qué no hablas? ¿Estás bien? La voz de Jeremy sonaba aún más preocupada. Estoy bien. Hice todo lo posible para que mi voz sonara normal, pero no pude evitar que se ahogara. La cirugía fue todo un éxito. Estoy un poco cansada. Qué bien que estés bien, qué bien que estés bien. Por supuesto que estoy bien, solo tuve mala suerte y perdí mi teléfono. Hermana, tu voz no suena bien. ¿Estás demasiado cansada? Descansa un poco. Volveré a verte cuando termine el semestre. ¿Qué quieres comer? Te lo llevaré. Las palabras preocupadas de mi hermano eran como cuchillos sin filo, torturando lentamente mi corazón. No podía imaginar lo destrozado que estaría si supiera la verdad, que su brillante futuro fue intercambiado por la mano derecha de su hermana, una mano que una vez sostuvo el bisturí como la mano de Dios. No puedo decírselo, al menos no ahora. Inventando algunas excusas, colgué el teléfono a toda prisa. Una enorme tristeza y humillación casi me ahogaron. Apoyada en la pared, me deslicé hasta el suelo y lloré en silencio. No sé cuánto lloré hasta que las lágrimas se secaron, dejando solo un dolor entumecido. Sabía que no podía quedarme allí, Erin e Iris no me soltarían y quedarme solo me traería más humillación. Tenía que irme. Apoyándome en la mano izquierda, luché por levantarme. Cada movimiento me provocaba un dolor punzante en la muñeca derecha. Rebusqué en el botiquín de primeros auxilios y, con la mano izquierda y los dientes, limpié la herida de nuevo, apliqué polvo hemostático y la volví a vendar de forma sencilla. Los movimientos eran torpes y lentos, y el sudor me nublaba la vista una y otra vez. La mano que antes podía realizar las cirugías más complejas ahora parecía tan patética, incluso al vendarse. Empaqué algo de ropa y documentos esenciales, así como todos mis ahorros, no muchos, pues la mayor parte del dinero se había usado para financiar los estudios de Jeremy en el extranjero. Miré el anillo de diamantes que Erin me regaló el año pasado por mi cumpleaños. Dijo que era un anillo de compromiso. Lo tiré a la basura con una mueca de desprecio. Arrastrando mi cuerpo débil y mi mano destrozada, abandoné este hogar que una vez estuvo lleno de añoranza y ahora solo de pesadillas. No le dije a nadie a dónde iba. Alquilé una habitación individual en un rincón remoto de la ciudad, como una bestia herida lamiendo sus heridas en soledad. La herida de mi muñeca derecha sanó mal porque no recibió tratamiento profesional a tiempo, los tendones quedaron desgarrados, los nervios dañados, y aunque la herida sanara más tarde, esta mano nunca podría recuperar su flexibilidad y fuerza anteriores. Estaba destinada a ser solo un adorno, una marca que me recordaría constantemente mi odio. Unos días después tuve que ir a una pequeña clínica para tratar la herida infectada. El médico examinó mi horrible herida y las evidentes lesiones causadas por un objeto afilado, una cuchilla, y su mirada se volvió compleja, pero no hizo más preguntas. Justo cuando vivía como un cadáver ambulante, comenzaron a circular noticias sobre mí en Internet. Primero, el hospital emitió un comunicado oficial anunciando que la famosa neurocirujana Serena ya no podía ejercer por motivos de salud y había renunciado voluntariamente. El comunicado era vago y dejaba amplio margen a la imaginación. Luego, varias personas con información privilegiada comenzaron a revelar supuestas verdades. Algunos decían que había estado bajo una enorme presión durante mucho tiempo y tenía problemas mentales. Otros, que confié demasiado en mi talento y arrogancia. Ofendí a personas que no debía y fui incluida en la lista negra de la industria.
El rumor más cruel afirmaba que cometí un error en una cirugía importante reciente que provocó graves problemas al paciente y que renuncié por vergüenza. El trasfondo de todos esos rumores era el ascenso de Iris, que concedía entrevistas con frecuencia. Aparecía en portadas de revistas médicas y compartía activamente su experiencia quirúrgica exitosa y su inspiradora vida en redes sociales, guiando hábilmente a la opinión pública y presentándose como una nueva generación de neurocirujanos que reemplazaba a un predecesor en decadencia con trabajo duro y talento. En un foro médico en vivo muy esperado, el presentador le preguntó sobre mi retiro. Iris miró a la cámara con su expresión amable y ligeramente arrepentida y dijo que me respetaba mucho, que había logrado grandes cosas en el pasado, pero que la medicina se actualiza rápidamente, que quizá algunas ideas antiguas estaban obsoletas y que tal vez yo había tenido dificultades personales y decidido irme. Aunque era una lástima, quizá era lo mejor para todos. Luego añadió, con voz aún más sincera, que como colega esperaba que pudiera cuidarme bien y superar mis dificultades, que heredaría el espíritu de sus predecesores y seguiría trabajando duro en el campo de la neurocirugía para llevar esperanza a más pacientes. El público aplaudió con entusiasmo y en línea hubo una oleada de elogios. La doctora Iris es hermosa y amable, este es el verdadero corazón de una doctora. Mucho mejor que aquella Serena que desapareció inexplicablemente, los tiempos avanzan, la supervivencia del más apto es normal, la doctora Iris se lo merece. Incluso decían que la mano de Serena tenía un problema y que ni siquiera podía sostener un bisturí con firmeza, con razón se escondía. Me senté en la habitación alquilada, en penumbra, pasando la mano izquierda por el teléfono, mirando el rostro hipócrita de Iris, esos comentarios que invertían blanco y negro, y a Aarón, que de vez en cuando aparecía a su lado expresándole apoyo como director del hospital. Sentía como si una mano invisible me apretara el corazón, sofocándome. No lloré, solo sentí frío, un frío que me helaba los huesos. Sabía que Evan estaba detrás de esas opiniones públicas. Quería pisotearme por completo para hacer que el halo de Iris brillara aún más. Mi teléfono sonaba de vez en cuando, de antiguos colegas o de los medios, queriendo explorar la verdad. A veces salía a la calle a comprar artículos de primera necesidad, llevaba gorro y mascarilla, bien abrigada, pero aún así algunas personas me reconocían. Mira, ¿no es esa Serena? Es la doctora cuya mano está arruinada, ¿verdad? Qué lástima, solía ser tan glamurosa. ¿Qué hay que compadecer? Ella misma debió tener un problema, si no, ¿la habría abandonado el director Aaron? Esas miradas, ya fueran compasivas, despectivas o presuntuosas, se clavaban en mí como agujas. Aprendí a mantener el rostro inexpresivo, aprendí a ignorar, pero cuando la noche estaba en calma y miraba mi muñeca derecha, todavía vendada y de forma extraña, ese odio profundo crecía salvajemente. Aarón, Iris, todo lo que me habéis quitado y destruido os lo haré pagar con creces. Sin embargo, ahora solo soy una lisiada. Una lisiada que apenas puede valerse por sí misma. ¿Qué tengo que vengar? Caí en una confusión desesperada hasta que un día, en la esquina de una pequeña librería, vi un viejo libro cubierto de polvo sobre el desarrollo de la sordera y el entrenamiento de rehabilitación. De repente, mi corazón latió más rápido. Mi mano derecha está arruinada, pero mi mano izquierda sigue intacta. Una idea loca, aparentemente imposible, brotó silenciosamente en mi mente. Tal vez aún haya esperanza. No, no tal vez, debe haber esperanza. Compré ese libro como si hubiera agarrado la gota que colmaba el vaso, apretándolo con fuerza contra mis brazos. La chispa de la venganza se reavivó entre las ruinas. Las condiciones de la habitación alquilada eran peores de lo que imaginaba. Las paredes estaban mohosas y desconchadas, y un olor a humedad impregnaba el aire. Podía oír cada pequeño sonido de la habitación de al lado, pero esto era perfecto, lo suficientemente escondido y barato como para permitirme continuar con esta hibernación mía, que no sabía cuándo terminaría. La herida en mi muñeca derecha sanaba lentamente, dejando tras de sí una cicatriz horrible y retorcida, como un feo ciempiés permanentemente posado allí, pero aún más aterradora era la pérdida de función. Mi muñeca estaba débil, mis dedos no podían realizar movimientos delicados y ni siquiera podía cerrar el puño. Se había convertido en un apéndice pesado e inútil que constantemente me recordaba esa traición y autodestrucción. No podía permitir que fuera completamente inútil, al menos no una carga total, así que empecé ejercicios básicos de rehabilitación con la mano izquierda.
intentando que esta mano inútil al menos realizara algunas funciones auxiliares sencillas. Pero cada intento de mover los dedos que involucraba los tendones cortados era insoportablemente doloroso y el progreso resultaba desesperadamente lento. El verdadero desafío residía en mi mano izquierda. Era diestra por naturaleza y casi nunca había asumido un papel principal, salvo el de ayudar. Ahora tenía que cargar con todo: comer, vestirme, lavarme, escribir. Todo lo que antes daba por sentado se había convertido en un reto difícil. Tomé una cuchara con la mano izquierda, temblando como un paciente con Parkinson, y la mitad de la comida que logré recoger se derramó antes de que pudiera llevármela a la boca. Abotonarme la ropa era tan torpe como un bebé y a menudo tardaba más de 10 minutos en pasar un botón por el ojal. Al intentar escribir con la mano izquierda, las letras quedaban torcidas y distorsionadas, como garabatos demoníacos, irreconocibles incluso para mí. La frustración me invadía como una marea, envolviéndome una y otra vez, y a menudo, tras un intento fallido, me sentaba desanimada en el suelo, mirando esas manos mías desobedientes y cayendo en una profunda duda. ¿Podría realmente volver a empuñar un bisturí, incluso con la mano izquierda? ¿Cómo podía alguien con problemas incluso para cuidarse pensar en volver a la mesa de operaciones, que requería una estabilidad y precisión extremas? Esa noche, una vez más, me derramé sopa instantánea de fideos encima mientras intentaba comer un tazón con la mano izquierda. La sopa pegajosa goteaba sobre mi ropa y el suelo era un desastre, mientras los gritos de un borracho y de una mujer llegaban desde la habitación de al lado, mezclados con el ruido de un programa de variedades en la televisión. Me desplomé en el suelo grasiento, mirando las frías luces de la ciudad, presa de una soledad y una desesperación que nunca antes había sentido. Tal vez debería rendirme, buscar un lugar donde nadie me conociera y vivir el resto de mi vida como una rata, apenas sobreviviendo. Al fin y al cabo, ya estoy lisiada, Jeremy está a salvo y ya no tengo nada de qué preocuparme. Justo entonces, el borracho de al lado parecía tener problemas con la señal de televisión y empezó a cambiar de canal frenéticamente. Una voz familiar y afectada atravesó de repente las delgadas paredes y entró. Era Iris. Levanté la cabeza de golpe. El borracho debía de haber aterrizado en un canal de noticias donde se transmitía en directo una gran ceremonia de premios médicos, con un enorme telón de fondo que decía, Premio Anual a la Contribución Médica, y de pie en el centro del escenario, sosteniendo un trofeo de cristal y sonriendo triunfalmente, estaba Iris, con un vestido de alta costura, maquillaje exquisito y peinado perfectamente arreglado. Bajo los focos parecía una auténtica niña de la fortuna, y a su lado, entregándole personalmente el trofeo, estaba Aaron, con un traje bien entallado, aún guapo, con una sonrisa contenida y satisfecha, mirándola con admiración y adoración, una mirada que antes me era tan familiar y que ahora me provocaba ganas de desdicharme. El presentador, con tono exagerado, enumeró los notables logros de Iris, especialmente las diversas neurocirugías desafiantes que había completado recientemente con éxito, llamándola una estrella emergente y una merecida maestra en neurocirugía. Iris tomó el micrófono con una voz suave y agradable, con la dosis justa de humildad, y agradeció al comité organizador por otorgarle ese honor, diciendo que debía sus logros de hoy a su decano, el señor Aaron. La cámara lo enfocó de inmediato y él asintió levemente con impecable gracia. Iris continuó diciendo que fue la confianza y el apoyo de Aaron lo que le dio el mejor escenario, y añadió que también quería agradecer a sus predecesores, especialmente a la doctora Serena. Al escuchar mi nombre, el corazón se me encogió y un atisbo de arrepentimiento apareció en su rostro mientras decía que Serena había dejado su querido puesto por motivos de salud y que todos estaban tristes por ello, prometiendo como su subordinada continuar con su amor y dedicación a la medicina y esforzarse por estar a la altura de las expectativas de todos. El público estalló en aplausos y la transmisión en línea se llenó de comentarios elogiando a Iris, diciendo que era increíble y merecido, que tenía una gran visión, que incluso mencionó a su predecesora, que era hermosa y bondadosa, que el decano Aaron y la doctora Iris se veían perfectos juntos, una pareja hecha en el cielo, y que Serena debería haberse apartado hace mucho tiempo, llegando incluso a decir que probablemente ahora estaba recogiendo basura en algún rincón. El borracho de al lado, contagiado por la atmósfera, le gritaba al televisor con una risa lasciva mientras, en la pantalla, Aaron rodeaba con naturalidad los hombros de Iris y ambos sonreían radiantemente a la cámara como una pareja perfecta. La imagen era armoniosa y, al mismo tiempo, cruelmente discordante conmigo, sentada en el suelo frío y sucio, cubierta de manchas,
con la mano derecha inválida y la izquierda incapaz siquiera de sostener firmemente un tazón de fideos, como una rata en la cuneta observando el brillo ajeno desde la oscuridad. Un odio intenso surgió y hirvió en mi pecho como magma, a punto de estallar por todo mi cuerpo. No era tristeza ni agravio, sino odio puro, suficiente para incinerarlo todo. Aarón e Iris habían llegado a la cima apoyándose en mi carne y mi sangre, en mi carrera y mi dignidad, aceptando la adoración de la multitud, convirtiéndome en un monstruo ni humano ni fantasma para luego decir con ligereza que se arrepentían, arrebatándome todo sin concederme siquiera un rincón de tranquilidad y usando su éxito para atormentarme constantemente. De ninguna manera. Me puse de pie de un salto, corrí hacia el pequeño televisor roto y lo apagué de golpe. La falsa sonrisa de Iris y la mirada fría de Aarón desaparecieron al instante, y el silencio inundó la habitación, roto solo por mi respiración agitada y las maldiciones ahogadas de los borrachos de al lado. Caminé hacia la única pared limpia de la habitación, donde había colgado mi plan de rehabilitación, y lo rompí. Tomé un rotulador negro grueso con la mano izquierda. Mis nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo y la punta se clavó profundamente en la pared, escribiendo 2 palabras, trazo a trazo y con todas mis fuerzas. Aarón e Iris, 2 nombres como horribles cicatrices grabadas en la pared y también en mis huesos. Retrocedí un paso, los miré y sentí el pecho agitarse violentamente. Levanté mi mano izquierda temblorosa y la apunté hacia ellos mientras, con una determinación casi demencial, juré palabra por palabra que yo, Serena, haría pagar 100 veces más la humillación de hoy, la venganza por mi muñeca inutilizada y el odio por mi carrera robada, prometiendo que un día volvería a tomar un bisturí con esta mano izquierda, me alzaría por encima de ellos y los vería caer en desgracia y descender al infierno. Mi voz resonó en el pequeño espacio con una fuerza desesperada y aterradora, y tras decirlo todo me apoyé débilmente contra la pared, pero mis ojos ya no estaban perdidos. El odio se había convertido en la única fuerza que me sostenía, y desde ese día dejé atrás la autocompasión y la desesperación, ideando un plan de entrenamiento más estricto y descabellado. Si mi mano izquierda no podía sostener una cuchara con firmeza, empezaría recogiendo frijoles, soja, mungo, rojos. Compré todo tipo de frijoles y pasaba horas cada día, temblando, recogiéndolos uno a uno con palillos y pasándolos a otro tazón, dejándolos caer incontables veces y agachándome otras tantas para recogerlos, hasta que la piel de mis dedos se desgastó, formó costras y volvió a desgastarse. Como mi mano izquierda estaba débil, practicaba la fuerza de agarre apretando una esponja, una pelota de goma e incluso buscando instrumentos quirúrgicos desechados para repetir una y otra vez la sensación de sostenerlos. Recorrí todos los libros y materiales que pude encontrar sobre entrenamiento para zurdos, rehabilitación neurológica y habilidades para personas con discapacidad, absorbiendo todo el conocimiento posible como una esponja reseca. Sabía que era difícil, casi imposible, pero cada vez que quería rendirme, los 2 nombres en la pared, la falsa sonrisa de Iris en la televisión, la mirada fría de Aarón y la horrible cicatriz en mi muñeca me azotaban como un látigo que me obligaba a levantarme de nuevo. Los días transcurrían lentamente entre monotonía y dolor, como un ermitaño aislado del mundo y concentrado en una sola cosa, devolverle a mi mano izquierda el poder de controlar mi destino. Mientras tanto, al otro lado de la ventana, la fama de Iris crecía y el hospital de Aarón prosperaba, viviendo en el centro de atención, deslumbrantes y brillantes, mientras yo sobrevivía en el rincón oscuro del barrio marginal entre dolor, torpeza y odio, sabiendo que esta hibernación era para un ataque más mortal. Aarón, Iris, rían todo lo que quieran. El día que mi mano izquierda pueda volver a empuñar un bisturí, haré que ni siquiera puedas llorar. El tiempo pasó en mi entrenamiento diario para zurdos como arena entre mis dedos, imposible de agarrar o contener. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el final del otoño. Las hojas de los árboles plátanos fuera de la ventana amarillaban y caían, igual que mi situación aparentemente sin vida. Mi mano izquierda, tras innumerables temblores, fracasos, piel desgastada, costras y nuevo desgaste, finalmente comenzaba a mostrar un rastro de control. Recoger frijoles ya no significaba que estuvieran esparcidos por el suelo. Podía comer con una cuchara con relativa firmeza e incluso escribir palabras apenas reconocibles. Pero para la cirugía, que requería precisión microscópica, esto no era suficiente. Sabía que necesitaba un entrenamiento más profesional, más brutal. Casi había cortado el contacto con el mundo exterior.
Las únicas fuentes de noticias eran una radio rota y las ocasionales revistas médicas caducadas que compraba en el kiosco de la esquina. Como un viajero en el desierto sediento de agua dulce, extraía con avidez las últimas noticias del mundo médico, especialmente sobre neurocirugía, sobre el hospital de Erin, sobre Iris. En las revistas, Iris era aún más prominente. Se la presentaba como una imagen casi perfecta de genio, trabajo duro y amabilidad. Asistía a varios foros de alto nivel y daba discursos con visión de futuro que, en mi opinión, eran en su mayoría ostentosos y carecían de una sólida base clínica. Pero los medios de comunicación y el público se lo tragaron. Necesitaban una heroína, e Iris había sido presentada como tal. La figura de Erin también aparecía a menudo en los reportajes. Siempre estaba al lado de Iris como defensor y cazatalentos. La pareja dorada se había convertido en la mejor bandera publicitaria del hospital. Todo parecía tan hermoso, tan natural, hasta que un día, en la sección de noticias sociales de un periódico caducado, vi un reportaje discreto. La hermana del director de un famoso hospital neuroquirúrgico empeora y una joven vida está en peligro. Peligro. La foto que acompañaba la noticia era una imagen algo borrosa de Erin y una niña con bata de hospital. La niña llevaba un gorro y tenía el rostro pálido, pero su sonrisa seguía siendo radiante. Era Hallie. El corazón me dio un vuelco. El informe era muy breve, solo decía que el cáncer cerebral de Hallie había reaparecido, que su estado no era optimista y que estaba recibiendo tratamiento en el hospital de Erin, donde habían organizado el equipo de expertos más sólido para hacer todo lo posible por salvarle la vida. Hallie, esa chica cálida y radiante. Recordé cómo me llamaba juguetonamente hermana Serena y su sinceridad al darme galletas caseras después de recuperarse. Era la hermana de Erin y a quien una vez había hecho todo lo posible por salvar del borde de la muerte. Mi odio por Erin era abrumador, pero Hallie era inocente. Una sensación de odio me envolvió. Basándome en mi conocimiento del estado previo de Hallie, el tumor recurrente debía de estar en un lugar extremadamente peligroso. Efectivamente. En pocos días comenzaron a circular más detalles sobre el estado de Hallie en pequeños círculos y supe más gracias a noticias definitivas de una enfermera con la que solía llevarme bien y que ya había salido del hospital. El tumor de Hallie crecía cerca del tronco encefálico, en un lugar conocido como la zona quirúrgica prohibida, comprimiendo nervios y vasos sanguíneos importantes. El tumor tenía una forma irregular y estaba estrechamente adherido al tejido circundante. Expertos nacionales de primer nivel habían realizado múltiples consultas y la conclusión fue sorprendentemente consistente. La cirugía era extremadamente arriesgada, la tasa de éxito era extremadamente baja y podría no salir de la mesa de operaciones. El tratamiento conservador podría prolongar su vida unos meses, pero en última instancia esto significaba que Hallie casi había sido condenada a muerte. Podía imaginar la ansiedad y la desesperación de Erin. Sus padres habían muerto jóvenes y solo tenía a una hermana a la que apreciaba como un tesoro. Podía usar todos los medios para allanar el camino hacia mi caída, pero no podía usar el poder y el dinero para arrebatarle la vida a su hermana de las manos del dios de la muerte. Justo entonces, un programa de entrevistas médicas en la radio mencionó la condición de Hallie. Después de que el presentador presentara la situación en un tono severo, cambió de tema y se informó que, ante un desafío tan grave, el hospital de Erin no se había dado por vencido. La doctora Iris, aclamada como la neurocirujana prodigio de la nueva generación, se había ofrecido voluntaria para aceptar el reto y operar a la señorita Hallie. Esta decisión demostraba la benevolencia y el compromiso intrépido de los profesionales médicos. Oremos todos por el éxito de la cirugía. Iris, ella va a operar a Hallie. Casi me burlé. Conozco demasiado bien el nivel de habilidad de Iris. Sin duda es astuta, es buena maniobrando y sus habilidades básicas son sólidas, pero carece de la experiencia real para lidiar con cirugías complejas y difíciles y de esa precisión casi instintiva. Esas cirugías exitosas por las que se la elogia fueron exageradas en dificultad o contaron con asistencia superior para protegerla. Permitirle dirigir una operación del tumor de Hallie, ubicado en la zona prohibida, es una imprudencia temeraria. Esa ubicación, ese grado de adherencia y riesgo, incluso en mi mejor momento, requerirían toda mi atención y serían como caminar sobre hielo fino. No me atrevería a decir que la probabilidad de éxito sería del 100%.
Iris ni siquiera tiene un 30% de posibilidades. Está jugando, usando la vida de Hallie para apostar por su propia reputación y estatus. Si tiene éxito, se convertirá en una leyenda de un plumazo, consolidando por completo su título de prodigio de la neurocirugía e incluso podría usarlo para atar firmemente a Erin. Si fracasa, no, probablemente ni siquiera ha considerado el fracaso, o cree que incluso si fracasa, Erin no le hará nada. Estúpida. Demente. Sentado inconscientemente en la habitación en penumbra, apreté la bola de acero que uso para practicar con la mano izquierda. Mis nudillos estaban blancos por el esfuerzo. ¿Qué debería hacer? ¿Detenerlos? ¿En qué capacidad? ¿Quién creería las palabras de una persona inútil que ha sido despedida del hospital? ¿Tiene una mano discapacitada y una reputación arruinada? Erin solo pensaría que estoy celoso, maldiciendo a Iris. Incluso podría enfurecerlo y causarme aún más problemas. Ver morir a Hallie ante mis ojos, esa chica que una vez me regaló una sonrisa pura. Mi corazón libraba una lucha feroz. La razón me decía que la autopreservación y la indiferencia eran las mejores opciones. Esta es la calamidad de la familia Ann, el castigo para Aaron, quien me obligó a amputarme una extremidad. Pero el leve atisbo de conciencia médica en lo más profundo de mi corazón me dolía débilmente. Al final, la razón, o mejor dicho, ese odio abrumador, eclipsó el tenue destello de compasión. Cerré los ojos y la imagen de Aaron obligándome fríamente a cortarme la muñeca, la imagen de Iris apoyada en sus brazos con una mirada petulante y la imagen del ridículo y la calumnia abrumadores contra mí en línea inundaron mi mente. Levanté mi mano izquierda, aún torpe, y miré la horrible cicatriz en mi muñeca. Aaron, esta es tu elección. Elegiste a Iris. Abandonaste a la persona que realmente podía salvar a tu hermana. Ahora acepta tu elección y asume las consecuencias. Respiré hondo y extinguí el último rastro de duda en mi corazón. Abrí el cuaderno de entrenamiento para zurdos, hecho trizas, y seguí realizando los tediosos y dolorosos ejercicios de precisión con la mano izquierda. Fuera de la ventana, el viento otoñal era sombrío. Sabía que una cirugía condenada a la tragedia estaba a punto de comenzar y yo era solo un espectador silencioso. No, quizás no del todo. Tomé un bolígrafo y, con la mano izquierda, escribí lenta y claramente una línea en la página en blanco del cuaderno. Con gorro y mascarilla, vestido con la ropa más discreta, me mezclé con la ruidosa multitud en la sala de consultas externas, como un familiar común y corriente de un paciente enfermo. Sabía que era arriesgado, pero un impulso fuerte, casi fatal, me impulsaba. Quería presenciar de primera mano el amargo fruto que Erin e Iris habían preparado personalmente. La planta donde se encontraba el área de neurocirugía estaba fuertemente vigilada y no podía acercarme, pero encontré un excelente punto de observación. La ventana de ventilación en el hueco de la escalera daba directamente a la sala de espera de la familia, fuera del quirófano. Estaba aislada, pero la vista era bastante clara. En la sala de espera, Erin caminaba de un lado a otro como una bestia ansiosa enjaulada. Su cabello, habitualmente impecable, estaba algo despeinado, su costoso traje arrugado y su rostro reflejaba un pánico y una vulnerabilidad indisimulados. En ese momento, no era el ingenioso y despiadado señor Aaron, sino un hermano común y corriente temeroso de perder a su hermana. El tiempo transcurría segundo a segundo, cada segundo como una agonía. La luz roja sobre el quirófano llevaba mucho tiempo encendida, suficiente para inquietar a cualquiera. Finalmente, la luz roja se apagó. La puerta del quirófano se abrió de golpe y el cirujano jefe debería haber salido primero, pero la primera en salir corriendo fue Iris, con el rostro cubierto de lágrimas y la bata quirúrgica manchada de sangre. Su rostro estaba pálido como el papel, con la mirada perdida y llena de conmoción. Erin corrió inmediatamente hacia ella, la agarró por los hombros y su voz sonó ronca por la extrema tensión. Iris, ¿cómo está? ¿Cómo está Hallie? Iris parecía aterrada, se estremeció violentamente, las lágrimas fluyeron aún más intensamente, negó con la cabeza, le temblaban los labios y habló de forma incoherente. Aaron, lo siento. No sé cómo fue que de repente sangró, no pude detenerlo, el lugar era demasiado profundo, los vasos sanguíneos estaban malformados. Sus palabras fueron como un rayo caído del cielo,
golpeando a Aarón con fuerza en la cabeza. El color desapareció de su rostro al instante y la mano que agarraba el hombro de Iris se tensó violentamente, con los nudillos blancos. ¿Qué dijiste? ¿Qué hay de Hallie? ¿Qué hay de mi hermana? En ese momento, los demás médicos y enfermeras que participaron en la cirugía también salieron uno tras otro con expresiones serias. El principal anestesiólogo se acercó y dijo con voz grave: «Señor Aarón, durante la operación hubo un sangrado incontrolable. Aunque hicimos todo lo posible por salvarle la vida, el cerebro estuvo privado de oxígeno durante demasiado tiempo. Me temo que hay pocas esperanzas de que despierte. Estado vegetativo». Estas 3 palabras golpearon a Aarón como un martillo invisible. Se tambaleó, casi incapaz de mantenerse en pie. Se quedó mirando a Iris. La esperanza en sus ojos se fue haciendo añicos poco a poco, transformándose en incredulidad y luego en una ira abrumadora. Iris. De repente, agarró el cuello de Iris y golpeó su cuerpo contra la pared con violencia, perdiendo por completo su compostura habitual, como un león completamente enfurecido. Su rugido resonó por todo el pasillo. Me lo prometiste. Dijiste que tenías confianza. ¿Qué diablos le hiciste a Hallie? Iris estaba aterrorizada y gritó en defensa. No es mi culpa, Evan. ¿Me crees? La ubicación del tumor era muy mala. Las adherencias eran demasiado severas. Fue un accidente. Un accidente médico. Accidente. Los ojos de Aarón estaban inyectados en sangre. ¿La evaluación preoperatoria fue totalmente falsa? ¿No eres tú un autoproclamado prodigio de la cirugía cerebral? ¿Este es tu nivel de habilidad? Has convertido a mi hermana en un vegetal. Los médicos y enfermeras que estaban a su alrededor se miraron entre sí, y ninguno se atrevió a dar un paso adelante para disuadirlo. Los gritos de Iris y su evasión de responsabilidad parecían pálidos e impotentes ante la rabia de Aarón. Me quedé en las sombras de la escalera, observando la escena con frialdad. Sentí como si mi corazón se congelara. No pude sentir el más mínimo placer, solo una sensación pesada y casi desoladora de absurdo. Mira, Evan, este es el precio que pagaste por abandonarme y elegirla a ella. En ese momento, Aarón, al borde de la ira, miró sin darse cuenta hacia la esquina del pasillo y captó mi fría mirada. Se quedó paralizado. En ese instante, varias emociones complejas se agitaron en sus ojos, una incredulidad conmocionada y luego, como un moribundo que ve la gota que colma el vaso, un estallido de luz casi enloquecida. Apartó a Iris, que seguía llorando, y se tambaleó hacia mí. Serena. Serena. Corrió hacia mí y me agarró el brazo izquierdo sin decir palabra. Su fuerza era tan grande que casi aplastó mis huesos. Su voz temblaba violentamente por la excitación y la desesperación. Estás aquí. Debes tener una manera, ¿verdad? Salvaste a Hallie antes. Lo hiciste aunque en ese momento era más peligroso. Sálvala una vez más. Por favor, salva a Hallie. Hablaba de forma incoherente, con los ojos llenos de súplica humilde, completamente diferente del hombre furioso de antes. Dejé que me sostuviera sin luchar. El dolor en mi brazo izquierdo era mucho menor que el de la pequeña cicatriz que tenía en el corazón. Lentamente, con una mirada extremadamente tranquila pero penetrante, lo miré. Entonces levanté mi mano derecha. Poco a poco desenvolví el vendaje que rodeaba mi muñeca. Esa horrible cicatriz retorcida, parecida a un 100 pies, quedó completamente expuesta al aire y a los ojos de Aarón. Bajo la pálida luz del pasillo del hospital, la cicatriz parecía aún más fea y evidente. La mirada de Aarón se quedó clavada en ella como si se hubiera quemado. La súplica y la emoción en su rostro se congelaron al instante y luego se hicieron añicos poco a poco, dejando solo un pánico y un arrepentimiento enormes y evidentes. Observé su expresión cambiante y un arco muy débil y frío apareció en la comisura de mi boca. Señor Evan, mi voz no era fuerte, pero llegó claramente a sus oídos. Cada palabra era como un picahielos clavándose en su corazón. Mire con atención. Esta mano. Sacudí mi muñeca derecha, caída e impotente, con su aterradora cicatriz. Fuiste tú, Evan,
quien me obligó a dejarla inútil para permitir que ese prodigio lloroso de la cirugía cerebral a tu lado pudiera llegar a la cima. Dirigí la mirada hacia el quirófano donde Hallie yacía inconsciente. Ahora mi voz tenía una calma cruel. ¿Con qué se supone que debo salvar a tu hermana? ¿Con esta mano inútil que ni siquiera puede desatar una venda? Evan parecía haber perdido todas sus fuerzas. La mano que agarraba mi brazo izquierdo se aflojó de repente y dio 2 pasos tambaleantes hacia atrás, con el rostro pálido. Miró la cicatriz de mi muñeca, luego mi rostro frío, después la dirección del quirófano y finalmente fijó la mirada, desesperado, en Iris, que temblaba a un lado. Esa mirada estaba llena de un profundo resentimiento y del dolor de darse cuenta de que ya era demasiado tarde. No lo miré de nuevo, ni tampoco a Iris, que estaba pálida. Lentamente volví a envolver la venda, cubriendo la vergonzosa cicatriz. Luego me di la vuelta y bajé las frías escaleras paso a paso. Detrás de mí se escuchó el rugido desesperado y reprimido de Aaron, como el de una bestia atrapada, y los gritos aterrados de Iris. El caos y la tragedia del pasillo ya no tenían nada que ver conmigo. La noticia de que Hallie se había convertido en un vegetal, como una piedra arrojada a un lago, provocó enormes olas en el ya turbulento círculo médico. Aunque Evan hizo todo lo posible por suprimir los informes negativos, el papel no pudo contener el fuego y los rumores se propagaron como pólvora. El otrora glorioso Yen Yang-me se había convertido en un cadáver viviente, y la cirujana jefe era la recién ascendida prodigio de la cirugía cerebral, Iris, a quien él había promovido con fervor. La ironía y el tinte trágico de todo aquello fueron suficientes para hacer que quienes conocían a Aaron se derrumbaran. Ya no era el señor Ewan lleno de energía y control de antes. Se volvió sombrío, irritable y pasaba sus días fuera de la sala de Hallie. Sus ojos hundidos, su barba descuidada y su costoso traje le daban un aspecto vacío y desolado. Utilizó todos los contactos imaginables y gastó enormes sumas de dinero para contratar a los mejores neurólogos del extranjero, pero cada consulta arrojaba el mismo resultado desesperado: daño irreversible del tronco encefálico, probabilidad de despertar inferior al 1%, mantener los signos vitales era la mejor opción. Estos veredictos fríos, como cuchillos sin filo, cortaban una y otra vez el ya destrozado corazón de Aaron. Miraba a su hermana, mantenida con vida por un respirador y una solución nutritiva. Aquella muchacha vivaz y encantadora ahora no era más que un cascarón sin alma. Un enorme sentimiento de impotencia y arrepentimiento lo atormentaba día y noche. Abandonó casi por completo los asuntos del hospital. Los vicepresidentes comenzaron a inquietarse y surgieron diversos problemas internos. Sus antiguos oponentes también empezaron a moverse, e Iris cayó en otro tipo de tormento. La cirugía fallida se convirtió en una mancha imborrable en su carrera. Aunque intentó justificarse atribuyéndolo a raras malformaciones vasculares y complicaciones impredecibles, todos podían ver que aceptar aquella cirugía, dada la peligrosa ubicación del tumor, había sido una decisión extremadamente irresponsable. Quienes antes la trataban con admiración ahora la miraban con recelo, y los colegas que ella había reprimido comenzaron a murmurar a sus espaldas. Su aura de prodigio se desvaneció rápidamente y algunos incluso la llamaban en privado fabricante de verduras. Intentó recuperar a Aaron, se arregló con esmero, llevó una olla de sopa al hospital y quiso consolarlo con dulzura, pero el Aaron actual la miraba como si fuera una plaga. ¡Fuera! Al salir de la sala, Evan lanzó el termo delante de varias enfermeras y la sopa hirviendo la salpicó por completo. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz sonó áspera como papel de lija. No vuelvas a mostrar tu cara. Iris, cuando te veo, pienso en Hallie acostada allí. Le hiciste daño. El rostro de Iris palideció y las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero esta vez solo había repulsión en la mirada de Aaron, sin la más mínima piedad. Las miradas extrañas de las enfermeras la hicieron sentirse aún más humillada. Se cubrió el rostro y huyó del hospital presa del pánico. Sabía que había perdido a Evan, su mayor apoyo, y casi toda su posición en el hospital. El pánico y la desesperación se enroscaban en su corazón como serpientes venenosas. En comparación con su sufrimiento, yo entré en un extraño periodo de paz en mi casa alquilada en los barrios bajos. Las tormentas del mundo exterior me llegaban solo a través de noticias esporádicas y periódicos viejos.
Sabía que Eoin estaba al borde del colapso y que la reputación de Iris estaba manchada, pero ya no podían agitar mi corazón. Toda mi mente estaba concentrada en una sola cosa: entrenar mi mano izquierda. El odio es el combustible, pero la práctica monótona es la rueda del progreso. Sabía que sin una habilidad real toda venganza sería solo palabrería vacía. Dejé los frijoles y pasé a desafíos más delicados: granos de arroz, semillas de sésamo y, por último, agujas de coser. Bajo la luz extendí mi mano izquierda. Mis dedos aún no eran tan delgados ni flexibles como los de mi antigua mano derecha, pero tras meses de entrenamiento brutal habían perdido su torpeza y temblor, adquiriendo una fuerza silenciosa. Contuve la respiración y sujeté con la yema de los dedos una aguja extremadamente fina. La punta brillaba con una luz fría. Controlé cada mínima fuerza, apuntando hacia un pequeño trozo de tela blanca. El movimiento era lento pero firme. El hilo se deslizaba una y otra vez sin entrar. No me impacienté, ajusté el ángulo y lo intenté de nuevo. El sudor goteaba de mi frente sobre la vieja mesa de madera. La antigua lesión de mi muñeca derecha comenzó a doler levemente, pero no le presté atención. En mi mundo solo existían la aguja, el hilo y ese pequeño orificio. Finalmente, tras innumerables intentos, el fino hilo blanco pasó con precisión por el ojo de la aguja. ¡Éxito! No aplaudí ni suspiré de alivio. Simplemente sostuve la aguja enhebrada a contraluz y la observé con atención. Ya no era solo enhebrar una aguja, sino un símbolo de que la destreza y estabilidad de mi mano izquierda habían alcanzado un nuevo umbral. Aunque aún quedaba un largo camino antes de dominar los instrumentos quirúrgicos de precisión, al menos había visto un rayo de esperanza. Dejé la aguja y el hilo y caminé hacia la pared de cemento. Allí, los nombres Eoin e Iris seguían grabados como una maldición. Extendí mi mano izquierda y los rocé suavemente con las yemas de los dedos. La textura áspera tocó mi piel. No es lo suficientemente rápido, susurré con ojos fríos y firmes. Debe ser más rápido. Antes de que estén completamente destruidos, ¿cómo puedo permitirme detenerme? La noche era profunda, pero sabía que el momento más oscuro antes del amanecer suele anunciar la llegada de la luz. Mi mano izquierda estaba lista para afrontar nuevos desafíos. Y la pesadilla de Eoin e Iris estaba lejos de terminar. Después de ser arrinconados contra la pared, les esperaba un abismo aún más profundo. Pasaron varios meses. Estuve en esta sencilla clínica de este pueblo remoto durante bastante tiempo. Las condiciones allí eran duras y los pacientes eran en su mayoría habitantes de los pueblos cercanos con resfriados y gripe, dolores de cabeza o algunas lesiones externas causadas por el trabajo de campo. Para mí, que en su día me especialicé en las más delicadas cirugías cerebrales, estas dolencias eran tan sencillas que resultaban tediosas, pero esto era exactamente lo que necesitaba. Comencé de nuevo con mi mano izquierda, desde las consultas y recetas más básicas hasta la limpieza de heridas, suturas e inyecciones. Al principio todavía era complicado, sobre todo al suturar. La sensación de sostener la aguja y las pinzas con la mano izquierda era completamente diferente a la de mi mano derecha. El cerebro necesitaba restablecer un conjunto de reflejos nerviosos. Afortunadamente, los aldeanos eran sencillos y honestos y fueron bastante tolerantes conmigo, un médico de la ciudad cuya mano parecía un poco torpe. Poco a poco mi mano izquierda se fue volviendo cada vez más hábil, los puntos quedaban espaciados uniformemente y los nudos quirúrgicos eran firmes y estándar. Incluso comencé a probar algunos procedimientos más complejos con mi mano izquierda, como una simple incisión y drenaje de un absceso. El viejo médico de la clínica pasó de sospechar inicialmente de este ayudante a colmarme de elogios. Viví bajo un nombre falso, cortando todos los vínculos con el pasado. Nadie aquí sabía quién era Serena, y mucho menos el pasado de la prodigio de la cirugía cerebral. Yo no era más que un médico silencioso y extraño, cuya mano izquierda era más flexible que la derecha, tranquila pero no entumecida. Los dos nombres en la pared y la cicatriz en mi muñeca me recordaban constantemente el odio a la distancia. Sabía que el tormento de Eoin e Iris estaba lejos de terminar, la situación de Hallie era como una bomba de tiempo. Efectivamente, en una tarde bochornosa, cuando una tormenta estaba a punto de llegar, la cortina rota de la clínica se abrió de repente.
Una figura alta pero anormalmente demacrada y desaliñada entró corriendo, cubierta de polvo y humedad del exterior. Era Aarón. Había perdido mucho peso. El traje que antes le quedaba bien ahora colgaba holgadamente sobre su cuerpo. Sus ojos estaban hundidos, su barba era incipiente y su cabello estaba despeinado. No se parecía en nada al señor Aarón del pasado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con una mezcla de locura y súplica humilde al borde del colapso. Su mirada recorrió la sencilla clínica y finalmente se fijó en mí. En ese momento, una luz indescriptible estalló en sus ojos, como si un hombre que se está ahogando finalmente viera una pajita flotando. Serena, dijo, con la voz cargada del cansancio del viaje y de una fragilidad que nunca antes había oído en él. Por fin te encontré. Aún quedaban varios aldeanos esperando para ver al médico en la clínica, todos mirando con curiosidad a ese hombre desaliñado que irrumpió de repente y cuyo temperamento estaba fuera de lugar con su entorno. El viejo médico frunció el ceño. Señor, por favor haga una señal si desea ver a un médico. Aarón lo ignoró por completo. Corrió hacia mi mesa de examen, golpeó sus manos sobre la superficie, se inclinó hacia adelante y me miró fijamente mientras respiraba con dificultad. Serena, Hallie. Hallie se está muriendo. Yo estaba usando un corte bastante profundo en el brazo de un aldeano para practicar la sutura con la mano izquierda. La punta de la aguja perforaba constantemente la piel. Al escuchar sus palabras, mi mano izquierda no tembló en lo más mínimo, até perfectamente el nudo y corté el hilo. Todo el proceso fue sencillo y fluido, como si la Hallie que mencionó no tuviera nada que ver conmigo. Le hice una señal al aldeano algo nervioso de que todo estaba bien y luego levanté lentamente la cabeza para encontrarme con los ojos inyectados en sangre de Aarón. Mis ojos estaban tranquilos y firmes, como si estuviera mirando a un extraño. Señor Aarón, dije con calma. Esto es una clínica. Por favor, silencio. Mi tranquilidad obviamente lo estimuló. Se agitó aún más, casi rugiendo. Silencio. ¿Cómo puedo estar callado? El tumor cerebral de Hallie ha vuelto a crecer. Está comprimiendo sus centros vitales. Ella podría morir en cualquier momento. Iris, esa cosa inútil, no puede hacer nada. Todos los expertos dicen que no hay esperanza. Agarró mi muñeca izquierda sobre la mesa, su agarre era terriblemente fuerte, su voz llevaba un sollozo y una súplica final. Pero yo sé, Serena, yo sé que puedes. Eres la única en el país que puede operar en esa ubicación. La salvaste una vez. Por favor, sálvala de nuevo. Mientras pueda salvar a Hallie, aceptaré cualquier condición. ¿Hospital? Te daré el hospital. ¿Dinero? Todo mi dinero es tuyo. ¿O quieres mi vida? Te la daré, siempre que puedas salvar a Hallie. Estaba incoherente. Su postura era tan baja que parecía estar en el suelo. En el pasado podría haberme ablandado, pero ahora, al mirarlo así, solo sentía una fría desolación en mi corazón. Lentamente pero con firmeza retiré mi mano izquierda de su agarre. Entonces, bajo su mirada desesperada, levanté mi mano derecha. Poco a poco desaté la pulsera que usaba todo el año para cubrirla. La horrible cicatriz retorcida, como un ciempiés arrastrándose por mi muñeca, quedó completamente expuesta a la tenue luz de la clínica y también a los ojos de Aarón. El color de la cicatriz se había desvanecido, pero su mera existencia era la acusación más aguda. La mirada de Aarón parecía haber sido quemada por un hierro candente y de repente se congeló en la cicatriz. La agitación y la desesperación suplicantes en su rostro se solidificaron al instante y luego se hicieron añicos, dejando solo un pánico inmenso y un remordimiento abrumador. Observé cómo su expresión cambiaba drásticamente, mis ojos sin un rastro de calidez. Señor Aarón, mi voz no era fuerte, sino como un carámbano. Cada palabra se clavaba con claridad en sus oídos y también en los corazones de los aldeanos y del anciano médico que escuchaban con atención. Mire bien. Esta mano. Sacudí mi muñeca derecha, débil e inútil, con la aterradora cicatriz. Mi tono era terriblemente tranquilo. Es lo que tú, Eren, me obligaste a arruinar para que tu inútil Iris pudiera ocupar mi lugar.
Mi mirada recorrió su rostro pálido y luego se volvió hacia el cielo sombrío fuera de la ventana, como si pudiera atravesar el tiempo y el espacio, viendo a la niña gravemente enferma en el hospital. Ahora mi voz tenía un leve tono de burla, pero suficiente para provocar escalofríos. ¿Con qué quieres que salve a tu hermana? Con esto levanté la mano izquierda que acababa de terminar de suturar y que ahora colgaba de forma natural. Quizás incluso al sostener la aguja de sutura, esta mano izquierda aún no es muy estable. Aarón parecía haber perdido todas sus fuerzas. Se tambaleó hacia atrás 2 pasos y derribó un estante que contenía frascos de medicamentos. El sonido del cristal al romperse fue ensordecedor. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos, vacíos, miraban la cicatriz en mi muñeca, luego mi rostro frío y finalmente el cielo gris fuera de la puerta. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no salió ningún sonido. Solo un jadeo dificultoso, como el de un fuelle roto, salía de su garganta. Un enorme remordimiento y desesperación lo inundaron como una marea. Finalmente comprendió por completo que su fría decisión de entonces no solo me destruyó a mí, sino que también cortó personalmente la última oportunidad de supervivencia de su hermana. Se tambaleó como una cáscara a la que le hubieran succionado el alma y, abatido, dio pasos vacilantes hasta salir de la clínica, desapareciendo en la cortina de lluvia cada vez más densa. La clínica quedó en silencio. El viejo médico y los aldeanos me miraron con expresiones complejas, simpatía, curiosidad y, sobre todo, sorpresa. Bajé la cabeza sin expresión alguna, tomé una nueva aguja e hilo de sutura y le dije suavemente al aldeano que me esperaba, «Vamos, ¿dónde te sientes mal?» Como si la aparición de aquel hombre desplomado hubiera sido solo una alucinación insignificante. Pero yo sabía que la búsqueda y la desesperación de Evan significaban que el tiempo de Hallie realmente se estaba agotando, e Iris, la culpable, tendría que enfrentarse a ello. Con mi mano izquierda limpié hábilmente la herida del paciente, con los ojos fríos. Evan desapareció como un alma errante bajo la lluvia y la clínica cayó en un extraño silencio. El viejo médico abrió la boca, pero al final solo suspiró, meneó la cabeza y continuó manipulando sus hierbas. Varios aldeanos intercambiaron miradas, curiosos pero temerosos de preguntar más. Permanecí inexpresiva y continué atendiendo al siguiente paciente con mi mano izquierda. Las yemas de mis dedos descansaron sobre su áspera muñeca, sintiendo el latido de la vida, pero mi corazón era un páramo helado. El colapso y el ruego de Aarón fueron como piedras arrojadas a aguas tranquilas, provocando solo una leve ondulación antes de hundirse rápidamente. Sabía que volvería, mientras a Hallie le quedara aliento, su hermano no se rendiría. Pero para mí, el final ya estaba predeterminado. Desde el momento en que me obligó a cortarme la muñeca, el destino de Hallie quedó sellado. La locura de Iris no hizo más que acelerar el proceso. En el otro extremo de la ciudad, fuera de la sala VIP de un importante hospital privado, la atmósfera era sofocante y opresiva. Evan regresó abatido, empapado hasta los huesos, con barro en el traje y el cabello pegado a la frente. Se apoyó contra la fría pared, se deslizó hasta el suelo, se pasó las manos por el pelo y dejó escapar un gemido reprimido y doloroso. La destrucción de su último rayo de esperanza trajo consigo una desesperación aún más profunda. Iris se acercó con cautela, sosteniendo una taza de café caliente. «Aarón, ¿a dónde fuiste? Bebe algo para calentarte». Intentó mostrarse afectuosa, pero su voz temblaba casi imperceptiblemente. La condición de Hallie estaba empeorando y ella estaba más asustada que nadie. Una vez que Hallie muriera, Evan nunca la dejaría ir. De repente, Aarón levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre la miraron como una bestia salvaje a punto de devorarla. «Sal». Tiró el café a un lado. El líquido hirviendo salpicó a Iris y la taza de porcelana se hizo añicos en el suelo con un sonido estridente. «Todo es culpa tuya». Se puso de pie, acercándose cada vez más, con la voz distorsionada por la ira extrema y la desesperación. «Si no hubiera sido por tu interferencia entonces, si no fuera por tu incompetencia, ¿cómo pudo Hallie llegar a estar así? Ahora está a punto de morir. ¿Estás satisfecha?» Iris, aterrorizada por su apariencia, retrocedió una y otra vez hasta que su espalda chocó contra la fría pared, sin ningún lugar a donde escapar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se defendía frenéticamente.
Aaron, no puedes culparme solo a mí. Es Serena. Ella se negó a salvarla. Podría hacerlo, pero no quiere. Se está vengando de nosotros. La está dejando morir. Evan rió como si hubiera escuchado el chiste más ridículo. Su risa era estridente y desolada. Iris, mírame. La agarró con fuerza por la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos enrojecidos. Dímelo tú, ¿quién destruyó personalmente la mano que podía salvar vidas? ¿Quién lo obligó a ir a ese rincón remoto de las montañas? Fui yo. Fuiste tú. Fuimos nosotros. Cada palabra salía apretada entre sus dientes, cargada de un remordimiento sangriento. Fuimos nosotros quienes cortamos la vida de Hallie, y aún tienes el descaro de culparla. De repente la soltó, como si hubiera tocado algo repugnante, el asco en sus ojos casi se solidificó. Iris, si algo le pasa a Hallie, te haré pagar con tu vida. Esas palabras asesinas dejaron a Iris helada, y se desplomó en el suelo. Observó la espalda decidida de Aaron alejándose, mientras el miedo, como innumerables manos frías, le apretaba la garganta. No podía quedarse esperando la muerte. Hallie tenía que vivir, al menos no podía morir mientras estuviera bajo su cuidado. Una idea loca y arriesgada brotó y se extendió en su corazón. Ya que Serena no ayudaría y todos los expertos habían declarado a Hallie desahuciada, ¿y si ella, Iris, pudiera cambiar el curso de las cosas? ¿Y si se arriesgaba a otra cirugía, aunque solo fuera para estabilizar temporalmente la situación, o incluso si Hallie finalmente fallecía, siempre que mostrara una postura de esfuerzo y atribuyera el fracaso a que la condición era demasiado grave e incurable? Tal vez la ira de Ewan no recaería por completo sobre ella. Tal vez aún tendría una oportunidad de sobrevivir. Esta era una apuesta arriesgada de alguien que había perdido el juicio. Se vio obligada a acercarse al borde de un precipicio, y solo existía ese camino aparentemente peligroso para escapar de la muerte. En la sencilla clínica del remoto pueblo, acababa de despedir al último paciente. Afuera, la noche era oscura y la lluvia seguía cayendo. El anciano doctor recogía sus cosas, dudando en hablar. Querida Serena, ese hombre hoy es una persona insignificante. Lo interrumpí con mi comunicador de voz y comencé a limpiar, desinfectar y clasificar hábilmente el instrumental con mi mano izquierda. Los movimientos eran suaves y naturales. Esta mano ahora podía realizar perfectamente todo el trabajo, pero sabía que eso no era suficiente. Tarde en la noche, cerré la puerta de la clínica y regresé a la pequeña habitación que había detrás. Varias revistas médicas extranjeras recientes estaban extendidas sobre la mesa que había pedido a alguien que trajera de la ciudad. Contenían los últimos avances en investigación y análisis de casos quirúrgicos sobre tumores cercanos al tronco encefálico. Encendí la lámpara y usé mi mano izquierda para tomar un bolígrafo y anotar los puntos principales en un cuaderno, dibujando un esquema del abordaje quirúrgico. Bajo la luz, mi mano izquierda se mantenía firme y fuerte, y la punta del bolígrafo rayaba el papel trazando líneas precisas y claras. La venganza requiere fuerza, y mi fuerza proviene del conocimiento y la tecnología. La tragedia de Hallie confirmó la fragilidad de Iris y también resaltó la importancia de la fuerza absoluta. No podía contentarme con suturar heridas en esa pequeña clínica. Debía levantarme de nuevo y elevarme aún más. Sabía lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior, la desesperación de Aaron y la desesperación de Iris. Todo se deslizaba hacia un final trágico inevitable. Solo necesitaba esperar pacientemente a que su imperio comenzara a derrumbarse desde dentro, esperando el día en que mi mano izquierda poseyera realmente el poder de controlarlo todo. Cerré el diario y apagué la lámpara de aceite. En la oscuridad, solo la cicatriz de mi muñeca dolía débilmente en mi memoria, y el dolor es la mejor medicina para mantener a la gente despierta. Iris estaba de pie frente a la cama de Hallie, mirando la onda inestable en el monitor, con las palmas frías. Sabía que esa era su última oportunidad. Si Hallie moría bajo su cuidado, la ira de Ewan la reduciría a cenizas. Ordenó al equipo médico que se preparara para la cirugía. Su voz temblaba casi imperceptiblemente. Un anestesiólogo experimentado intentó disuadirla diciendo que el estado de la paciente era muy inestable y que el riesgo de otra cirugía era extremadamente alto, pero Iris repitió la orden.
Se giró de repente, con la mirada propia de una apuesta desesperada, afirmando que era la médica responsable y asumiría toda la responsabilidad, preguntando si iban a dejar morir a la paciente sin hacer nada. Nadie se atrevió a hablar de nuevo. Aaron no estaba allí e Iris seguía siendo, al menos nominalmente, la directora de neurocirugía. Las luces del quirófano se encendieron otra vez para Hallie, pero el ambiente era mucho más solemne y opresivo que la última vez. El personal médico no mostraba somnolencia, solo una preocupación y un miedo abrumadores, pues todos sabían que era casi un intento suicida destinado al fracaso. La cirujana se vio obligada a abandonar el abismo arrastrando a todos a esa aventura. Iris se puso la bata y los guantes quirúrgicos, y el frío contacto le provocó un escalofrío. Respiró hondo intentando recuperar su habitual confianza y serenidad, pero la mirada de pánico en el espejo la delató. Sus manos temblaban ligeramente. Apretó los puños con fuerza, obligándose a calmarse, y dio la orden de comenzar, elevando deliberadamente la voz para ocultar su debilidad interior. El bisturí cortó el cuero cabelludo dejando el cráneo al descubierto. Cada paso avanzaba con dificultad. Pero cuando abrieron el cráneo y observaron la situación intracraneal, todos sintieron un vuelco. El tumor era peor de lo que mostraban las imágenes, no solo había crecido, sino que, debido a la cirugía fallida anterior, los tejidos circundantes estaban severamente adheridos y edematosos. La estructura anatómica se había desdibujado y los frágiles vasos sanguíneos parecían telarañas extendidas sobre la superficie del tumor. El más mínimo roce podía desencadenar una hemorragia catastrófica. Un sudor frío brotó de la frente de Iris al darse cuenta de que no había forma de empezar. El tumor era como un demonio, un fruto cubierto de púas incrustado en una zona prohibida de la vida. La presión arterial bajaba, la saturación de oxígeno era inestable y el monitor comenzó a emitir una alarma estridente. Iris gritó que detuvieran la hemorragia, con la voz teñida de lágrimas, intentando controlar la situación frenéticamente, pero cuanto más nerviosa se ponía, más torpes se volvían sus movimientos. El gancho eléctrico que sostenía se enganchó accidentalmente en una pequeña arteria y, al instante, la sangre brotó como una presa rota, inundando el campo quirúrgico. Era una rama de la arteria basilar, pidieron succión a máxima potencia, y el quirófano se sumió en el caos. El dispositivo no podía seguir el ritmo de la sangre y todo se volvió un mar rojo. Iris quedó paralizada frente a la mesa de operaciones, con el rostro blanco como el papel, dejando caer el instrumento al suelo, contemplando el rojo deslumbrante con la mente en blanco. Todo había terminado. Al día siguiente por la tarde, la noticia llegó a la clínica del pequeño pueblo cuando un aldeano que compraba medicinas para el resfriado mencionó casualmente que la hermana del director del hospital había muerto durante una cirugía realizada por una famosa doctora, calificándolo de tragedia. Mi mano se detuvo casi imperceptiblemente al tomar la medicina, pero continué envolviendo las hierbas con expresión tranquila. El aldeano pagó y se fue suspirando. Caminé hacia la puerta de la clínica y miré el cielo gris, la lluvia había parado, pero el ambiente seguía sombrío. Hallie había muerto. Aquella chica brillante y sonriente había fallecido finalmente por la estupidez de su hermano y la avaricia e incompetencia de la persona a la que amaba. Cerré los ojos y la imagen de Hallie llamándome hermana Serena, la súplica desesperada de Aaron de rodillas y el rostro hipócrita de Iris cruzaron por mi mente. No sentí satisfacción ni venganza, solo una frialdad pesada. Ese era el resultado inevitable desde el momento en que Aaron decidió traicionarme. El destino había tomado ese rumbo y la locura de Iris solo aceleró el proceso. Uno de los personajes importantes había abandonado el escenario antes de tiempo, y quedaba por ver cómo los restantes interpretarían el acto final. Me di la vuelta y regresé a la clínica, continuando con la limpieza del reluciente instrumental médico. Mano izquierda firme, lesión intencionada, daño grave, la evidencia era irrefutable y Aaron ni siquiera intentó defenderse. Fue arrestado, juzgado y condenado a 3 años de prisión. El otrora glorioso director y experto en neurocirugía terminó entre rejas, mientras el otro quedó como un inválido bajo tratamiento psiquiátrico, desapareciendo de la vida pública. Su imperio se derrumbó en un instante. Yo permanecí 1 año más en la clínica del pueblo, usando mi mano izquierda para curar y salvar vidas, ganando gradualmente reputación en los alrededores, aunque sabía que ese no era mi destino final. Tras el encarcelamiento de Aaron,
Abandoné el pueblo y utilicé mis ahorros junto con el premio obtenido por publicar anónimamente varios artículos sobre neurocirugía para zurdos para incorporarme a un centro de investigación médica de primer nivel en el extranjero. Con el equipo más avanzado y el ambiente académico más abierto, nadie conocía mi pasado y solo me veían como una investigadora zurda excepcionalmente trabajadora y talentosa. Me formé con voracidad, centrándome en técnicas neuroquirúrgicas mínimamente invasivas para zurdos, especialmente en la extirpación de tumores cerebrales complejos. Tras el entrenamiento más riguroso, mi mano izquierda se volvió más firme y precisa que la derecha, porque no solo transmitía técnica, sino también odio y una voluntad profunda de renacer. 3 años pasaron rápidamente y obtuve reconocimiento internacional por mis logros y cirugías de demostración pioneras. Me llamaban mano fantasma, porque mi mano izquierda operaba con velocidad fantasmal y precisión increíble. Regresé y fui contratada como directora del Centro de Neurocirugía de un hospital internacional aún más prestigioso. Los medios inundaron las noticias sobre mi regreso, llamándome un milagro médico y una leyenda de la mano izquierda. Mi pasado fue desenterrado, pero distorsionado, me presentaron como una heroína incriminada injustamente, obligada a cortarse la muñeca y renacida de las cenizas. Concedí entrevistas sin evitar el pasado, exponiendo los hechos con calma, y la opinión pública se volcó de mi lado mientras Aaron e Iris se convertían en ejemplos despreciados. La liberación de Aaron pasó casi desapercibida. La prisión había apagado todo su brillo y el mundo ya no tenía lugar para él. Tras ser evitado por todos, alquiló una habitación sencilla y sobrevivía con trabajos ocasionales hasta que un fuerte dolor de cabeza y visión borrosa lo derribaron. Los exámenes revelaron un tumor cerebral en la misma ubicación que el de Hallie, incluso peor. Desesperado, me vio en televisión explicando con calma las últimas técnicas neuroquirúrgicas mientras mi mano izquierda manipulaba imágenes en 3D, siendo llamada la esperanza de innumerables pacientes. Esa palabra fue para él un último rayo de luz y también la maldición más cruel. Encontró el hospital donde trabajaba, irrumpió en mi oficina y se arrodilló suplicando que lo salvara, confesando su culpa y pidiendo misericordia. Lo observé con calma desde mi escritorio, viéndolo arrastrarse como un perro en busca de compasión. Del arrogante Aaron solo quedaba un miedo primitivo a la muerte. No dije nada y extendí lentamente mi mano izquierda, firme y fuerte, con los nudillos bien definidos. Antes no podía comer frijoles ni sostener una cuchara, pero ahora podía realizar las cirugías más delicadas del mundo. Entonces levanté la mano derecha. En mi muñeca, la horrible cicatriz aún era claramente visible, como un juicio eterno. Vi su rostro palidecer, vi la desesperación crecer en sus ojos y abrí lentamente la boca, con una voz tan serena que carecía incluso de un rastro de emoción. Aaron, mira, esta mano izquierda que salva vidas y esta mano derecha que tú mismo mutilaste. Ambas están aquí. Luego me incliné ligeramente hacia adelante, con la mirada tan aguda como un bisturí, atravesándole el alma. Puedo salvar al mundo, pero nunca te salvaré a ti. Llévate tu arrepentimiento y tu tumor cerebral, y ve con Hallie a arrepentirte. Aaron se desplomó completamente en el suelo como un montón de barro. Todas sus súplicas, sus remordimientos y sus temores se convirtieron en nada ante mi frío pronunciamiento. Él sabía que este era el final definitivo. Le había dado la más completa desesperación, dejándole ver la esperanza de vida y luego diciéndole claramente que esa esperanza nunca estaría relacionada con él. Presioné el botón de llamada. Seguridad, por favor, acompañen a este caballero afuera. 2 guardias de seguridad altos entraron y sacaron al angustiado Aaron. Él no se resistió, sino que se quedó mirando fijamente al techo, emitiendo ruidos guturales sin sentido. La oficina volvió al silencio. Caminé hacia la ventana de piso a techo y miré hacia abajo, al tráfico agitado de la ciudad. La luz del sol brillaba a través del cristal, iluminando la manga blanca de mi bata en la mano izquierda, brillante y cálida. Mi venganza está completa. Mi camino continúa. Acaricié suavemente la cicatriz de mi muñeca derecha con mi mano izquierda. La cicatriz permanece, pero yo he renacido. En el momento en que Aaron fue expulsado por la puerta del hospital, el cielo se tornó gris, como un trapo sucio presionando desde arriba. Se desplomó sobre el frío suelo de cemento. Debajo de él había un charco pegajoso de aguas residuales que exudaba un hedor agrio. Su costoso traje,
El que llevaba cuando fue a prisión hace 3 años, ahora andrajoso y manchado, estaba completamente arruinado, pero no podía sentirlo. El tumor cerebral era como una mano invisible que giraba salvajemente dentro de su cráneo y su visión se oscurecía en oleadas, acompañadas de violentas náuseas. Abrió la boca, pero solo pudo emitir el sonido de un fuelle roto. La última frase de Serena fue como un hierro al rojo vivo, grabado en lo más profundo de su alma. Llévate tu arrepentimiento y tu tumor cerebral y ve a Halley para arrepentirte. La esperanza de vida estaba a su alcance, pero quedó completamente truncada por el mal que había padecido durante tantos años. Esta desesperación era más cruel que la muerte misma. No sabía cómo se levantó ni cómo regresó tambaleándose a la habitación alquilada en el rincón más sucio de la ciudad, una pequeña habitación de apenas unos metros cuadrados. Las paredes estaban enmohecidas, las ventanas rotas apenas cubiertas con láminas de plástico. El aire siempre estaba lleno del olor mezclado de tabaco barato, sudor y comida podrida. Había otros 2 inquilinos en la habitación, un trabajador migrante que se había roto una pierna en una obra y no podía obtener compensación, que bebía y maldecía a su madre todo el día, y un anciano mentalmente confundido que a menudo murmuraba al aire. Este era el punto de ebullición bajo la brillante piel de la ciudad, el lugar de descanso final para basura como él. Los dolores de cabeza se hicieron más frecuentes e intensos. Los analgésicos habían dejado de surtir efecto hacía tiempo. Cada ataque se sentía como si innumerables agujas de acero se clavaran profundamente en su cerebro desde detrás de los ojos, haciéndole querer golpearse la cabeza contra la pared. Su visión estaba muy borrosa y todo parecía doble. Probó en otros hospitales, pero cuando se registraba, se sentaba en el consultorio y tartamudeaba su nombre y su condición. El médico frente a él a menudo mostraba una mirada mezclada de sorpresa, desprecio y un rastro de miedo. «Aaron, ¿eres tú? Lo siento, tu situación es demasiado complicada. La tecnología de nuestro hospital es limitada, por eso te sugiero que vayas a un hospital mejor». ¿Un hospital mejor? ¿Dónde podía haber algo mejor? Sabía que el hospital de Serena era el mejor. Y su nombre, Aaron, había sido durante mucho tiempo notorio en la comunidad médica, un tabú, una plaga. Nadie estaba dispuesto a hacerse cargo de un paciente rechazado explícitamente por Ghost Hand, Serena, especialmente a alguien con un pasado tan brillante. Lo rechazaron en todos los hospitales decentes. Solo podía acudir a las clínicas comunitarias más antiguas y destartaladas para conseguir analgésicos baratos y casi ineficaces. El médico de la clínica frunció el ceño, miró su rostro distorsionado por el dolor y finalmente sacudió la cabeza, recetándole un medicamento que parecía un placebo. El dinero se acabó rápidamente. Los escasos ahorros que había traído de la prisión se agotaron tras los chequeos y la compra de medicamentos. Tenía que encontrar trabajo. ¿Pero qué clase de trabajo podía encontrar un hombre que había estado en prisión, con antecedentes penales, que ya no era joven y podía enfermar en cualquier momento? Finalmente, gracias a la recomendación extremadamente reticente de un paisano, consiguió trabajo como porteador en un taller clandestino. El ambiente era extremadamente duro, el aire estaba contaminado y debía transportar materias primas químicas pesadas. El capataz conocía su pasado y lo golpeaba y regañaba a voluntad. Además, era común retenerle el salario. O sea, date prisa, deja de holgazanear. ¿Crees que sigues siendo ese gran director de hospital? El capataz escupió una espesa flema a sus pies. Aaron bajó la cabeza, apretó los dientes y soportó el dolor punzante en su cabeza y la fatiga de su cuerpo, luchando por seguir adelante. Sudor, polvo y alguna que otra hemorragia nasal, síntoma del tumor que presionaba su cerebro, se mezclaban y le daban un aspecto miserable. Una vez, mientras transportaba un barril de líquido corrosivo, sintió de repente un dolor de cabeza insoportable. Su visión se volvió negra, las manos se le aflojaron y el barril cayó al suelo. El líquido corrosivo salpicó, quemando sus pantalones y dejando una cicatriz ardiente en su pantorrilla. El capataz corrió hacia él y comenzó a patearlo y golpearlo sin decir palabra. Desperdicio. Paga. No puedes permitirte pagar este barril, ni aunque te vendas a ti mismo. Evan se acurrucó en el suelo, sujetándose la cabeza mientras los puños y las botas caían sobre él. Ya no sentía el dolor del cuerpo, porque el de su cerebro era peor.
Solo pensaba, si tan solo. Ojalá no hubiera obligado a Serena. Pero no hubo si tan solo. Esto era venganza, retribución. Perdió su trabajo y con él toda fuente de ingresos. Ni siquiera podía pagar el alquiler de aquella habitación sucia. El propietario lo echó y terminó viviendo en la calle. De día hurgaba en los contenedores de basura buscando comida y peleaba con perros callejeros. De noche se acurrucaba en los vestíbulos de los cajeros automáticos o bajo los puentes, temblando de frío. Cuando el dolor de cabeza lo atacaba, rodaba por el suelo, golpeándose la cabeza contra el pavimento helado o las paredes, emitiendo sonidos bestiales que atraían miradas de disgusto y miedo. Loco. Mantente alejado. Mala suerte. Se convirtió en un zombi viviente que se descomponía lentamente en esta ciudad bulliciosa. A veces deambulaba aturdido cerca del hospital donde trabajaba Serena, al otro lado de una amplia avenida llena de tráfico. Observaba el edificio magnífico, limpio y moderno, a los médicos y enfermeras de blanco y a los pacientes llenos de esperanza entrando y saliendo. Era un lugar donde se salvaban vidas, mientras él, justo al otro lado de la calle, estaba en el infierno. En las enormes pantallas electrónicas se reproducían a veces imágenes de Serena dando entrevistas o presentando informes académicos. Vestía un elegante traje profesional o la sagrada bata blanca. Sus ojos eran tranquilos y seguros, su mano izquierda se movía con gracia al explicar. Ella había salvado a tanta gente y recibido tanto honor y respeto, y él, Aaron, era como una rata en la cuneta, esperando la muerte entre el hedor y el dolor. Este contraste extremo fue la tortura más cruel, un castigo de cortes lentos que Serena le impuso. Una noche llegó una ola de frío y cayó una fuerte nevada. Aaron se acurrucó detrás de un cartel con goteras. Sus labios estaban morados y su conciencia borrosa. El dolor de cabeza volvió a atacarlo con violencia, acompañado de vómitos y convulsiones. Justo antes de que su conciencia se hundiera por completo en la oscuridad, creyó ver a su hermana Hallie, con un hermoso vestido, corriendo hacia él con una sonrisa y gritando, «Hermano». Entonces la imagen se hizo añicos, transformándose en la mirada indiferente de Serena y la sangre salpicando cuando la muñeca de Iris fue cortada. A la mañana siguiente, los trabajadores de saneamiento encontraron el cuerpo rígido bajo el cartel publicitario. Estaba encogido, con el rostro contorsionado como si hubiera soportado un dolor extremo. La causa de la muerte fue una hemorragia intracraneal por ruptura de un tumor cerebral, combinada con hipotermia severa. Nadie sabía quién era. Llegó la policía, tomó fotografías, registró el lugar y luego lo trató como un cadáver no identificado. Días después, una breve nota social ocupó el espacio más pequeño de la esquina de un periódico. Un hombre no identificado muere congelado en la calle, presuntamente sin hogar. Sin nombre, sin identidad, a nadie le importó, como una mota de polvo que se disipa silenciosamente en el viento. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, acababa de completar con éxito una difícil resección de un tumor cerebral. Me quité el gorro quirúrgico, dejando al descubierto mi frente lisa y mi mano izquierda tan firme como siempre. 5 años después, bajo los reflectores de la Cumbre Académica Internacional de Neurocirugía, levanté el trofeo dorado, mi anillo de bodas de platino en la mano izquierda brillaba junto a él. Dediqué este premio a todos los que renacen en situaciones desesperadas. Bajo el escenario, mi marido, un destacado periodista médico que me conoció a raíz de un reportaje que destapó escándalos médicos, sostenía a nuestra hija balbuceante, con los ojos llenos de orgullo. Durante la entrevista posterior a la conferencia, un periodista preguntó con dureza, «Doctora Serena, ¿se siente reivindicada por el final de Aaron?». Miré a la cámara, con los ojos tan tranquilos como el agua. Ya no miro al abismo. Mi campo de batalla es la mesa de operaciones. Mi felicidad está con mi familia.